Bendiciones, hermosas mujeres del reino. Dios te bendiga. Estamos nuevamente aquí contigo para poder animarte y sobre todo llenarte tu corazón de cosas buenas, de instrucción divina, pero sobre todo de esa cobertura que el Padre nos da a través de su palabra. El día de hoy, en estas reflexiones de cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, hablaremos sobre la fe. En la palabra del Señor en Marcos 11:22 dice: tenga fe en Dios, respondió Jesús. Ahora yo te quiero preguntar en esta mañana, mi amada mujer del reino, ¿tiene usted fe o miedo? El miedo será una de las mayores debilidades y los mayores ataques que usted necesitará vencer. En Romanos 12:21 nos dice la palabra: no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. El miedo robará su fe y le volverá totalmente vulnerable frente al enemigo. Cuando usted escuche todo lo que otros le dicen acerca de lo que su esposo está haciendo o no está haciendo, en lugar de mantener sus ojos en el Señor y en su palabra, dejará de enfocarse en Él y comenzará a hundirse. Y siempre debe decir la verdad a todos acerca de su fe, en las habilidades de Dios y en su deseo de restaurar su matrimonio. De nuevo, lea los testimonios de matrimonios restaurados. Entonces crea que el Señor se añadirá a los de ellos. Un ejemplo de fe es Pedro. Lea lo que se dice de Pedro en Mateo 14, comenzando en el versículo 22. Jesús le pidió a Pedro que caminara en el agua. Si él estuviera pidiendo a usted que caminara en agua, ¿se saldría usted del bote? Mire a Pedro cuando clama a Jesús. Siempre está seguido de la palabra inmediatamente. Inmediatamente Jesús les habló y les dijo que tuvieran ánimo. Luego de eso, Pedro comenzó a hundirse. Él clamó al Señor y enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo. Eso dice en Mateo 14:31. ¿Miedo? Una pregunta que debemos preguntarnos a nosotros mismos es: ¿por qué se hundió Pedro? Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo. Si usted mira su situación y la batalla que está arreciando delante de usted, se hundirá. Pedro quitó sus ojos del Señor y el resultado fue el miedo, ¿verdad? Dice que él tuvo miedo. Si usted quita su mirada del Señor, va a tener miedo. En lugar de esto, mire a Jesús y levántese por encima de su tormenta. Cuando usted está en un avión en medio de una tormenta, hay mucha turbulencia cuando el avión se está elevando por encima de las nubes. Pero una vez que el avión está sobre esas nubes negras, el vuelo está suave, el sol está brillando y casi puede ver y sentir a Dios ahí. Asombrosamente, desde ese punto de vista, las nubes debajo son blancas y suaves. Su testimonio es lo que el Señor quiere, porque su testimonio, otro punto muy importante, es el ver qué le pasó a los otros que estaban en la barca. Se le olvidó que habían otros que no se salieran de la barca. Eso es lo que dice. Y los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. ¿Estás dispuesta a permitirle a Dios que la use para mostrar su bondad, su misericordia y su protección, y para acercar a otros hacia Él?
Hay un gran galardón, amada. Esto es evangelístico. Otros vendrán a usted cuando están sufriendo problemas porque habrán visto su paz a pesar de las circunstancias. Pero tenemos que vencer, porque el viento se detuvo. Cuando subieron a la barca, se calmó el viento. Eso dice en Mateo 14:32. Su batalla no va a continuar para siempre, amada. Esta prueba era necesaria para hacer a Pedro lo suficientemente fuerte para la roca de la que Jesús había hablado en Mateo 16:18. Satanás y otros trabajando para él le dirán a usted que seguirá en la prueba a menos que se salga o que ceda y se dé por vencida. Dios nunca tuvo en mente que nos quedáramos en el valle de sombras. Eso lo dice en el Salmo 23. Dice que pasamos por el valle de sombra de muerte. Satanás quiere que pensemos que Dios quiere que vivamos ahí. Él quiere pintar una imagen desesperada. Dios es nuestra esperanza y la esperanza es la fe en su palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Así que tenga fe. Recordemos a Abraham. Un segundo ejemplo es cuando Abraham tenía 90 años de edad y todavía no tenía el hijo que Dios le había prometido. Dice, contra toda esperanza en Romanos 4:8. ¿No es eso bueno? Aun cuando la esperanza se ha ido, él continuó creyendo en Dios y esperando en la palabra que le había sido dada. Nosotros debemos hacer lo mismo. Actúe en la fe que usted tiene, amada mujer del reino. Porque ustedes tienen tan poca fe, le respondió el Señor. Les aseguro que sin fe tan pequeña, si tienen esa fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrán decirle a esta montaña, trasládate de aquí para allá, y se va a trasladar. Para usted nada será imposible. Mateo 17:20. Si usted carece de fe, si a usted le falta fe, debe pedirle a Dios. Hay una batalla aún para nuestra fe. Pelea la buena batalla de fe. En primera de Timoteo 6:12 dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. En segunda de Timoteo 4:7, en efecto, no puede hacer allí ningún milagro, excepto sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Marcos 6:5. Cuando el Señor imponga sus manos en usted y en su matrimonio, se asombrará al encontrar su incredulidad. Tenemos que ser imitadores de fe, amadas mujeres del reino. Nosotros haríamos bien en imitar a aquellos en la Escritura que exhibieron fe. Pueden encontrar el salón de la fe en Hebreos capítulo 11. Necesitamos actuar en las promesas de Dios. Más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. En Hebreos 6:12 hay muchas mujeres que han seguido los principios encontrados en esos testimonios y en esta palabra que hoy te brindamos. Y quienes han tenido victoria sobre matrimonios en problemas o aún devastadores. Sus testimonios le van a animar en su fe. Como dice la canción, lo que Él ha hecho por otros, Él lo hará por usted. Amadas, van a ver cómo Dios hace grandes cosas. Porque la duda destruye. Indecisa o dudosa, usted debe de ser indecisa. Usted no debe de ser indecisa, perdón.
usted no debe de ser dudosa. Su mente no debe oscilar o dudar a Dios. Pero que pida con fe, sin duda, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Eso, téngalo por seguro. Si tiene problemas con la indecisión, necesita leer y meditar en la palabra de Dios, la cual es única y verdadera. Debe además separarse de cualquier persona que continúa diciéndole algo contrario a su deseo de restaurar su matrimonio. Y debe hablar la verdad a todas las personas siempre acerca de su creencia en la capacidad de Dios para restaurar su matrimonio y acerca de su deseo de que así sea. Amadas mujeres del reino, fe sin obras no sirve para nada. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré la fe con mis obras, dice Santiago 2, 18 al 19. Muéstrele a otros que usted tiene fe mediante sus obras. Si cree que su esposo regresará a casa, actúe de esa manera. Deje su lado del closet vacío, su lado de la cama vacía, sus cajones vacíos y asegúrese de usar el anillo de matrimonio. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? En Santiago 2:20 dice, si cree que lo que esté pidiendo en oración va a suceder, comience tratando a esa persona como si estuviera cambiada. No se adelante a Dios, no se mude, no compre una casa pensando que es para usted y su esposo cuando regrese a la casa. En lugar de eso, espere en este lado del Jordán. No entre a la tierra prometida sin su esposo. Firme es su fe. Recuerde a sí misma de aquellos que vencieron y por eso recibieron la abundante vida que Dios prometió. Resístalo, manteniéndose firme en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. En Primera de Pedro 5:9, lea y vuelva a leer los testimonios de mujeres que han restaurado sus matrimonios. Me voy a encargar de estar publicando esos testimonios para que se mantengan frescos en su mente todos aquellos que creyeron en Dios y nunca se rindieron. Imprímalos y compártalos con su familia y amigos que duden que su matrimonio puede ser salvado o que su esposo puede ser cambiado por Dios. ¿Cómo incrementar su fe? Lea acerca de diferentes situaciones difíciles en la Biblia e identifique su situación con la de ellos. Lea cómo Jesús calmó las olas del mar para aprender su gran poder en Marcos 4:39. Luego lea cómo el alimento de su palabra puede restaurar y levantar. Como en aquella ocasión también dio de comer a los 5,000 con 5 panes y 2 pequeños pescados, para conocer que Él puede hacer mucho de poco, en Juan 6:1 al 15. Lea cómo Jesús limpió a los leprosos, en Lucas 17:11 al 17. Amadas, hay tanto que podría mencionar, pero la palabra, ¿cómo podemos adquirir fe o incrementar nuestra fe? Es la palabra. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. Lea su palabra y los testimonios de otros. Rodéese por mujeres fieles que crean en usted. Aquellas que se han mantenido en Dios le enseñarán y le sostendrán.
Muchas veces nosotros descubrimos que cuando se siente como si ya casi se le hubiera acabado la fe, debe compartir la poca que le queda. Llame a alguien que sienta necesidad y que necesita usted un poco de ánimo y dele el resto de su fe. Colgará el teléfono o leerá el teléfono regocijándose porque Dios le llenará completamente de fe. Lea Primera de Reyes 17 de 12 al 15 para recordar a la viuda que dio su última torta a Elías y el milagro que ella recibió. Muchos se acercan a nosotros, a este ministerio por ayuda y no cosechan un matrimonio restaurado porque ellas sienten que no son capaces de sembrar en la vida de nadie mientras están luchando para salvar su propio matrimonio. Esto no es bíblico y es contrario a los principios de Dios. Consígase una compañera a quien animar y ayúdele a restaurar su matrimonio o comience un curso de ánimo en su casa para que usted pueda alimentarse día a día de su palabra. La obediencia es importante. No olvide que la obediencia a Dios es de importancia suprema para la victoria. No olvide que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces les diré claramente, jamás los conocí. Aléjese de mí, hacedores de maldad. Eso lo dice en Mateo 7, 21 y 23. Si practica o continúa haciendo lo que usted sabe que es contrario a los principios bíblicos encontrados en este libro, su matrimonio no será restaurado. Es la voluntad de Dios si su corazón lo condena de que no está en la voluntad de Dios y que no está siguiendo sus propios principios de la palabra del Señor. Entonces, por supuesto, no tendrá confianza ni fe para recibir la respuesta a su petición de parte de Dios. Pida a Dios que le quebrante para que su voluntad llegue a ser la voluntad de Dios. Debe esperar. Espere. Muchas veces la batalla continuará arreciando en sus defensas. También debe recordar que puede haber batallas de pelea y ganar en la guerra contra su matrimonio. Solo recuerde, amada mujer del reino, que cuando la batalla es del Señor, la victoria es nuestra. Justo como sucede en las guerras reales. No todas las batallas son grandes por el mismo bando, así que no se desanime si ha faltado o ha cometido errores. Tenemos el consuelo de saber que nos escucha inmediatamente, pero la respuesta puede parecer lenta. Acabamos de vivir un ayuno de Daniel, un ayuno donde nos levantó de fe y en convicción. Y en este mismo libro de Daniel, un ángel le habló y nos dio estos conocimientos profundos. Tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propuse ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella, estamos acá. Durante 21 días, el príncipe de Persia se opuso. ¿Recuerdas esa historia? En Daniel 10, 12 al 13. Puede llevar mucho tiempo el ganar las batallas, así que no se desespere. Eso es lo que dice el Señor. Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. En segunda de Tesalonicenses 3:13. En su tiempo, una cosa que también debe de entender es que Dios parece trabajar en una cosa a la vez. Debemos trabajar con Él en su tiempo. Esto no significa, amada mujer del reino, que necesitamos esperar para orar. Solo significa que necesitamos esperar para que Dios cambie la situación
en el tiempo apropiado. Gracias a Dios que Él no descarga todos mis pensamientos sobre mí de una sola vez. Solo usa el tiempo mientras espera orar, mediante convencimiento del pecado. Póngase a cuentas con el Señor. Y en este día yo quiero que pienses claramente en esto que te voy a decir. Si todavía usted está irritada por lo que su esposo dice, hace o no hace, o peor aún, usted está enojada, recuerde que el enojo es una condición de un corazón mortal que se muestra en las pruebas. Hoy te quiero dejar este compromiso personal. Permitir a Dios que te cambie, basada en lo que has aprendido en la palabra de Dios en este día. Y yo deseo y anhelo que te comprometas a buscar a Dios y su palabra para incrementar tu fe en su capacidad para restaurar su matrimonio. Combate el miedo, manteniendo los ojos en Jesús, el autor y consumidor de tu fe. Dios te bendiga, amada. Este mensaje y esta reflexión del día de hoy, espero, Señor, que tú toques el corazón de tus hijas. Dios te bendiga, amada mujer del reino. Dios te ama. Dios te ama y te levantará.